Muy bien, gente. Entonces, de momento ya hemos descrito todos todos los elementos que nosotros deberíamos adquirir eh, para que nosotros podamos poner en marcha el proyecto que tenemos de la producción de cerveza artesanal. ¿Ok? Nuestra cervecera artesanal ya está completita con todo lo que vamos a estar necesitando para que se encuentre operativa. Y ya hemos clasificado de acuerdo a los distintos criterios. A esto habíamos dicho que le llamamos el activo. ¿Ok? Pero bueno, ahora tenemos que preguntarnos, ya que nosotros no hemos asignado un valor todavía a ninguna de estas cuentas, es decir, no sabemos cuánto tenemos que comprar de malta, cuánto tenemos que comprar, o mejor dicho, por cuánto tenemos que comprar malta, lúpulo, los insumos, cuánto nos van a costar las maquinarias, la planta de producción, cuánto nos va a salir, etcétera, etcétera. Cada una de estas cuentas que aquí se mencionan tienen o van a tener asignado un determinado valor monetario. Y ahí viene la pregunta entonces, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para poder conseguir todo esto que ya listamos que vamos a estar necesitando? ¿Okay? Entonces, de eso se trata la columna que se encuentra a la derecha, que es cómo lo financio. Y a esto se lo llama el pasivo. ¿Okay? Sí, entonces se componen los dos cuerpos principales de un balance, que son el activo y el pasivo. Entonces, las opciones con las que nosotros contamos para poder adquirir todo esto podría ser evidentemente un aporte por parte de los accionistas. Es decir, che, estamos queriendo armar esto, pongamos un poquito cada uno algo, 10 millones, 5 millones, 15 millones, etcétera, para que tengamos una vaquita, como se suele decir, para que podamos ir haciendo las compras de cada uno de estos ítems. ¿Ok? Entonces, juntamos, como decíamos, 5, 10, 15, 20 millones entre 5 o 6 personas y decimos, bueno, juntamos algo, pero no llegamos realmente al total de lo que se necesita. ¿Ok? Entonces, vamos por lo tanto a asignarle un valor monetario a toda la sumatoria de los ítems que vamos a estar comprando de 100, para que podamos hacer los ejemplos de forma más sencilla. Entonces, nos juntamos entre varias personas, pusimos plata, pero conseguimos un monto menor a 100, ¿ok? 100 vendría a ser 100 millones de guaraníes, 100 mil dólares, 100 unidades monetarias, las que ustedes quieran asignar, ¿ok? Entonces, entre los accionistas logramos juntar 40 millones de guaraníes o 40 mil dólares o el 40% del activo. Entonces, evidentemente no llegamos aún a conseguir o a poder comprar todas las cuestiones que vamos a necesitar. Entonces, aparecen otros elementos a los que podemos recurrir. Aparece, por ejemplo, una cuenta muy habitual, préstamos de proveedores, ¿ok? O crédito por parte de los proveedores. ¿Esto qué quiere decir? Nos vamos a nuestros proveedores de malta, lúpulo, insumos y le decimos, saben que nosotros estamos iniciando nuestra empresa y necesitamos que ustedes nos provean insumos, nos provean estas materias primas y nosotros vamos a estar pagándoles de aquí a un año o de aquí a 6 meses. Eso consiste en, si bien no es una financiación de una entidad financiera propiamente dicha, pero también consiste o implica una suerte de financiación con terceros, ¿ok? Entonces, por lo tanto, esa financiación que estos proveedores nos van a extender se carga como parte del dinero que nosotros vamos a necesitar, ¿ok? ¿Cómo estoy financiando esto? Con mis proveedores. Bueno, vemos que tampoco eso nos alcanza, aparecen otras cuentas como por ejemplo los préstamos bancarios de corto plazo. Esto es fácilmente de entender, nosotros nos vamos a un banco, presentamos nuestro proyecto y les comentamos que estamos necesitando una determinada cantidad de dinero. Eh, Seguidamente tendríamos los préstamos bancarios, también pueden ser a largo plazo, ya vamos a explicar por qué se hacen estas diferenciaciones y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, juntando juntando todo esto, nos encontramos con que logramos acumular la cantidad suficiente de dinero de todas estas distintas fuentes para
eh, para poder adquirir lo que figura en el activo. ¿Okay? Y fijémonos la clasificación, existe una clasificación del pasivo muy similar a la del activo, ¿okay? Que básicamente también consiste en los plazos. En este caso no es, a diferencia de por ejemplo el activo corriente, decíamos de que eran todos los elementos que componen el activo que pretenden se conviertan o se esperan que se conviertan en dinero líquido en un plazo menor a un año. El pasivo corriente, que es el que se encuentra aquí y que en este caso muy esquemático abarca los préstamos bancarios de corto plazo y los préstamos de proveedores, el pasivo corriente en este caso hace referencia a el plazo en el que nosotros tenemos que devolver estas financiaciones a las que recurrimos. ¿Okay? Y tomando también como convención, siempre se estila de corriente, o sea, la diferencia entre corriente y no corriente es el plazo de un año. Entonces, el pasivo corriente vendría a ser son los créditos tomados por la empresa que tienen que ser devueltos en un plazo menor a un año. Por lo tanto, el pasivo no corriente, que en este caso aparece solo el préstamos bancarios de largo plazo, se refiere a pasivos, préstamos, perdón, que tienen o que pueden ser devueltos en un plazo mayor a un año. ¿Okay? Los bancos, de acuerdo a la finalidad que uno le va a dar al dinero, establece ciertos plazos. Si es que uno toma un préstamo de un banco para la inversión en una planta industrial, o si toma el préstamo para la compra del terreno, para posteriormente ahí construir, etcétera, etcétera, generalmente son préstamos de largo plazo. Los préstamos de corto plazo generalmente son destinados para actividades que tienen un corto ciclo, como por ejemplo compra de materias primas. Entonces, de ahí esa diferenciación. El criterio, en este caso, para el ordenamiento de las cuentas que aparecen en el pasivo, en el activo era la liquidez, era la velocidad en la cual se estaría convirtiendo en líquido el dinero. En el pasivo, el criterio vendría a ser la exigibilidad. ¿Okay? Es decir, qué tan rápido yo tengo que devolver el dinero que tomé prestado. Y se ubica en este caso de menor a mayor. ¿Okay? Arriba se encuentra lo más exigible, lo que más rápidamente yo tengo que devolver. Y abajo se encuentra lo menos exigible. ¿Okay? De ahí que el aporte de los accionistas se encuentra en la parte inferior. ¿Por qué? Porque el aporte de los accionistas no es nunca devuelto a los mismos. Si bien ellos van a estar cobrando las utilidades o las ganancias que genere la empresa que ellos con su inversión iniciaron, el dinero propiamente dicho que invirtieron nunca es devuelto. Sí, las utilidades. Y por eso desde que aparece una cuenta dentro del pasivo a la que se denomina patrimonio neto. El patrimonio neto vendría a estar constituido por el aporte de los accionistas y otras cuentas que vamos a ir viendo más adelante en casos ya de empresas que estén activas y operando. Entonces, también al patrimonio neto se le llama el pasivo no exigible. ¿Okay? ¿Por qué? Porque como decíamos no es retornado a esta fuente de financiación. ¿Ok? Entonces, ¿cómo les parece que debería ser la sumatoria entre el pasivo, esto en realidad es el pasivo con terceros, y el patrimonio neto con relación al activo? Evidentemente, todo lo que nosotros tomamos de préstamos con terceros, que en este caso son solamente bancos y proveedores, más el dinero que nosotros pusimos, que es el aporte de los accionistas, es decir, el patrimonio neto, categóricamente debe ser igual, debe igualar al activo, ¿ok? Y ahí nosotros decimos, ok, tenemos todo el dinero suficiente para que nosotros podamos hacer la compra de todos los activos que habíamos enlistado, ¿ok? Entonces, básicamente con este ejemplo lo que buscamos es identificar de una forma muy esquemática y utilizando un caso muy básico cuáles son los elementos que componen a un balance contable, cómo se agrupan y cuál es el criterio de ordenamiento. A continuación vamos a ir viendo más casos en donde entraremos a ver
empresas que ya están operativas en donde aparecen un montón de otros elementos. Algo muy importante a tener en cuenta es de que distintas contabilidades pueden llamar de distintas formas a un mismo concepto, ¿ok? Ya vamos a encontrarnos que, por ejemplo, préstamos de proveedores puede llamarse de distintas formas, pero siempre sigue significando lo mismo, ¿ok? Eh, También el criterio en el que están ordenados, siempre hay un criterio para el pasivo de exigibilidad, pero en algunos casos se ubica de mayor a menor y en otros casos se ubica a la inversa. Lo mismo sucede con la liquidez. Siempre se respeta un ordenamiento según la liquidez, solo que en algunos casos lo hacen de forma creciente y en otros casos de forma decreciente. Por eso de repente vamos a encontrarnos con los activos menos líquidos ubicados en la parte superior. Y vamos a encontrarnos con los pasivos menos exigibles ubicados en la parte superior. Pero este tipo de cosas vamos a ir practicándolas cuando vayamos haciendo los ejercicios. Así que hasta aquí llegamos con esto y vamos a seguir con los próximos videos.